Y a las 5 menos 5 minutos hablamos de Pamplona, leyendas, historias de la ciudad que hoy nos acercan al centro, al casco viejo, a la zona de Navarrería, de los Burgos. Bueno, hoy hemos invitado a Santiago Lesmes. Él ha escrito el libro Navarra, un reino de historias. Es un libro que nos ha traído Santiago Lesmes al programa y del que yo creo que va a leer algún fragmento también a lo largo de nuestra conversación. Historias de la ciudad que traemos hoy en un día, como saben, muy caluroso, pero que bien merece un paseo por el centro de Pamplona. Nos vamos a ir a la calle Navarrería, cerca de la catedral, vamos a estar bueno, pues en pleno cogollo, como se suele decir, de la ciudad. Santiago, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes. Bueno, te pasamos tu libro, en primer lugar. Bueno, viniste hace poquito también al programa con nuestra compañera Carolina para contarnos historias de la ciudad, ¿no? Hoy vamos a hablar de los Burgos, ¿verdad? De, bueno, cómo se formaron, qué historias han vivido, las guerras en Pamplona, cómo era la sociedad en aquella época. Cuéntanos. Hablaremos un poco de todo, sí, porque muchas veces hablamos de los Burgos de Pamplona, la Navarrería, San Cernin, San Nicolás, y vamos a contar un poquito cómo surgen, por qué y todo eso. O sea, que cuando quieras arrancamos. Bueno, pues ¿cómo surgen, no? Vamos a empezar por ahí, por el principio. ¿Cómo surgen? Pues es que Pamplona tenemos que contar que no era una ciudad sino tres, ¿no? Así fue durante siglos. Y nos remontamos casi al final de la Alta Edad Media, casi el año 1000, estamos hablando un poquito antes, cuando el rey de Navarra, Sancho Ugarte II, dona la ciudad de Pamplona, dice la escritura, a Dios y a Santa María. Es decir, que lo que hace es dar la ciudad al obispo. Seguramente en aquellos tiempos lo que hacían era, así como construían iglesias cuando ganaban una batalla o hacían pues algún tipo de solicitud a Dios o a la Virgen o a quien sea, pues debía ganar alguna batalla y dio la ciudad a la catedral, al obispo. Entonces nos encontramos con, en el siglo XI, empezamos con una Pamplona que se reduce estrictamente a la navarrería y que es propiedad del obispo, por decirlo así. Entonces tenemos una población que es de navarros, navarrería en euskera, es la ciudad de los navarros, habla euskera y son mayoritariamente agricultores, ganaderos, gente sin recursos, sin estudios y sin nada. Y además lo curioso es que el señor es el obispo, o sea que la jurisdicción civil, la militar, quien manda, y lo que era más importante en aquella época, pagan impuestos al obispo. Entonces esto empieza a marcar un poco el devenir de qué va a pasar con Pamplona. Llegamos al final del siglo XI, en el año 1090 empiezan a venir franceses. Y dices, ¿por qué vienen franceses aquí? ¿No? Pues bueno, vienen por dos razones. Primero, la que estamos contando, que el rey de entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Que en la capital del reino yo no cobro ni un diezmo, ni un maravedí, ni nada de impuestos, ¿no? Así que lo que hace es atraer a población franca y empieza en el año 1129, da el fuero de Jaca a la población de San Cernin. Lo de los fueros, que hoy no suena mucho, se daban fueros a las ciudades, se daban fueros para poblarlas, para atraer población, generalmente para defenderla, pero también, en este caso, pues lo que quiere el rey es tener un núcleo de población a su cargo, que es donde manda él, frente al obispo, que empieza a haber ya un poco de movida entre unos y otros, ¿no? Sí, y la gente cómo vivía. Has dicho, bueno, pues evidentemente se habla de agricultura, de no muchos recursos, pero ¿cuáles eran las costumbres de esa época? Por ejemplo, en cuanto al ocio, ¿no? ¿Qué tipo de ocio se estilaba entonces? Pues igual era mucho más semejante de lo de ahora, o sea, tenían las tabernas, tenían las salas de juegos, desde luego era un ocio mucho más restrictivo, con menos recursos y se trabajaba muchísimas más horas de sol a sol, especialmente. ¿Y cómo vivían? Pues lo que me preguntas es, precisamente ahí empieza a marcar también la diferencia entre los burgos, ¿no? Frente a la navarrería, que son agricultores y ganaderos, hay otro factor fundamental, que es que los reyes empiezan a fomentar el Camino de Santiago. El Camino de Santiago en esos años y en esos siglos empieza a tener una expansión brutal, es la calle mayor de Europa, y entonces los franceses, los francos, los occitanos que vienen a Navarra a poblar el burgo de San Cernin son comerciantes, son burgueses, son artesanos. ¿Y cómo vivían? Pues si nos fijamos en el callejero de Pamplona podemos casi imaginarnos cómo vivían. O sea, hoy todavía tenemos muchas calles, son zapatería, tejería, calderería, mercaderes, calceteros, curtidores. Había muchas más, había algunas que desaparecieron, o sea, había carnicerías, había carpinterías, había salinerías, había ferrerías, hederías, burullerías, tecendería, Rúa de los Cambios, o sea, cada calle estaba poblada por un gremio. Entonces podemos imaginarnos, como ahora cuando vemos los mercados de antaño, pues cada calle era un gremio con sus
con sus empleos, sobre todo el Sancernin, que es donde viene gente con más cultura y sobre todo artesanos, burgueses y comerciantes. Pasa mucho peregrino, empieza a haber mucho comercio, así que así vivían, trabajando mucho y algo de ocio también. Sí, bueno, es cierto que quedan los nombres de algunas de las calles, has bueno, citado muchos gremios, ¿no? Que esos no tienen calle, ¿eh? Hay algunas calles que no tienen ese nombre. ¿Hay algún motivo? ¿Se mantuvieron unos oficios quizá como predominantes o hay algún motivo? El motivo ¿Que haya principal sido es que así o luego se no? empieza a dar nombres de santos, principalmente a las Ajá, calles, y sí, entonces sí. muchas de las calles de los oficios, sobre todo cuando desaparecen los oficios, o sea, hay muchos oficios que van desapareciendo, sobre todo los ruidosos, los olorosos, los molestos van saliendo de la ciudad, entonces hay muchas calles que han seguido manteniendo su nomenclatura y otras que han Sí. desaparecido en su, en su nominación, ¿no? Hablemos de guerras, de conflictos en la ciudad. Desgraciadamente, sí, igual tenemos que aprender también mirando atrás, ¿no? Dicen muchas veces que la más grande lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Pues bueno, igual tenemos que aprender un poquito también, ¿no? de esas pugnas que había. Pues seguimos un poquito adelante, ¿no? Realmente teníamos la población de Sancernin, franceses, cultos, hablan occitano, hablan provenzal, los de Navarrería hablan euskera, hablan el primer romance navarro, y empieza a haber rencillas principalmente porque tienen un fuero, el de Jaca, que les da privilegios. El rey pagan menos impuestos y el rey les permite hacer fosos, construir empalizadas, levantar muros, levantar torres. Y frente a estos de Sancernin empieza a venir otra población que es San Nicolás. O sea, realmente Burgos solo era Sí, Sancernin, que era el que tenía fuero. sí. San Nicolás empieza a poblarse con una población mezcla entre navarros y franceses. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezan a guerrear entre ellos. O sea, empiezan a pelearse, son peleas de baja intensidad, pero ya para 1213 tenemos la primera noticia de que acuerdan una paz de 20 años. Esta paz no se cumple porque en 1222 se produce la primera guerra entre la población de San Nicolás y Sancernin. Cuando hablamos de guerra total. Sí, sí. O sea, entra Sancernin a la población de San Nicolás, se refugia en la iglesia de San Nicolás, esa iglesia que hoy vemos pues, con sus matacanes, con su torre, ese aspecto defensivo, se refugian ahí, da igual, entran, matan, violan y le prenden fuego a la iglesia. Si hoy entramos a la iglesia de San Nicolás todavía se puede apreciar fuego, o sea, fuego, el resto de fuego se ve todavía negro en los pilares principales. Sí, ¿y cuál era el grupo de población uno contra otro que luchaba, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando? Podríamos estar hablando de una población total de 7.000, 8.000 personas, Ajá. 10.000 a lo sumo, o sea, no tenemos datos exactos, pero aproximadamente se contaba por fuegos, por casas, entonces podemos hacernos una idea más o menos, ¿no? De esa población de 6.000, 10.000, 12.000, oscilante y creciente sobre todo, ¿no? Cada vez va habiendo más población. 7.000 y no se entendían, ¿eh? No se entendían, ¿no? Madre mía. Bueno, privilegio de la Unión. Privilegio de Otro la Unión. apartado Vamos a esperar un importante. poco todavía Ajá. el privilegio de la Sí. Unión. El privilegio de la Unión llega en 1423, que es la pacificación de la ciudad. Vamos a conmemorar dentro de poco, el 8 de septiembre, que en 1423 el rey Carlos III unifica por fin la ciudad, pacifica la ciudad. Estábamos en 1222, fíjate, 2 siglos todavía que van a guerrear Sí, sí. unos contra otros. O sea, Sancernin acaba de atacar San Nicolás y ya San Nicolás se queda ahí reducida, pero siguen las rencillas entre Navarrería y Sancernin. Así que de 1222 saltamos a 1276, que es la guerra de la Navarrería, que es la guerra más importante que se da entre los burgos. Esta guerra es una guerra total una vez más, ¿no? Y también nos vamos 2 años antes, en 1274 muere el rey Enrique I y se queda su hija con 18 meses de regente. Entonces ahí los de Navarrería, apoyados por el obispo, son apoyados por Castilla. Mientras que la reina madre va a Francia, que su hermano, su primo es el rey de Francia, y Francia apoya a la niña, a Juana. Entonces, al final, llegan tropas de Francia, llegan tropas de Castilla, los de Navarrería nombran a un señor poderoso, García el Moraviz, promete defenderles, y una noche huye de la Navarrería, huye dejando a la población a su suerte, completamente a su suerte. Entonces, al final llegan las tropas francesas, las castellanas estaban en el perdón, y entran a saco. Cuando oyes la expresión entrar a saco, Sí. viene precisamente de esto, del saqueo. O sea, cuando un ejército mercenario o no mercenario entraba a una población que no se había rendido, tenían el privilegio de arrasar. Y arrasar a saco era que iban con el saco y todo lo que pillaban era para ellos completamente. ¿Qué ocurre en 1276? Que después de muchas escaramuzas, pues los de Navarrería incluso intentan desviar el río, intentan levantar empalizadas, flechas incendiarias, batallas campales entre ellos. Al final llega el ejército francés, dice el príncipe de Viana, con 20.000 hombres de a pie y 10.000 a caballo, o sea, y arrasaron completamente la Navarrería.
Arrasar es arrasar. Esto es lo que iba a leer, si Sí, me permites. claro que sí. Hay un juglar que acompaña a las tropas francesas Sí. y fíjate lo que escribió, ¿eh? Dice, allí veríais abrir y destrozar féretros y derramar cerebros y despedazar cabezas y maltratar a damas y doncellas y robar la corona al santo crucifijo y coger las lámparas de plata y robar las reliquias, los cálices, las cruces y los altares. Veríais a la Navarría tan abatida que en un mes no podríais estar bajo techo, al contrario, podéis hacer hierba o sembrar trigo. Realmente en 1276 la Navarrería no queda ni una sola casa en pie, solo la catedral. La arrasan por completo y durante 50 años no se edifica ni un solo edificio. O sea, que esto fue una O guerra sea, la total. navarrería que vemos ahora data de las Data, casas más antiguas. bueno, No hasta- queda ninguna casa no, de no aquella queda ninguna época. casa de entonces. En 1319, por fin, el arzobispado vuelve a dar la jurisdicción de la ciudad al rey. Y entonces en 1324 vuelve a edificarse la navarrería. El trazado es prácticamente el mismo que existía, o sea, las calles son prácticamente las mismas, las viviendas no, evidentemente ha habido pues mucho, bueno, no solo por incendios, sino por la propia modernización de la ciudad. Las casas actuales son del 18, 19 mayormente. Bueno, historias de Pamplona que seguro muchos no conocen y, por supuesto, difícil conocerlas con tanto detalle, con tanta precisión que, como nos cuenta ahora Santiago Lesmes. Bueno, de ahí pasa esto, desaparece la navarrería en ese año. ¿Cuál es el siguiente paso de la ciudad? ¿Qué pasa después? Aquí llegamos ya a varios intentos que hay de reunificar, porque, claro, no hemos contado, pero cuando hablamos de que había 3 ciudades, realmente, aunque no eran la población de San Nicolás, el Burgo de San Cern y la Navarrería, cada uno tenía su propio alcalde, sus propios regidores, tenían muros, tenían sus propias leyes, ordenanzas, y hay varios intentos de dotar a los burgos de una unión, de unificar la ciudad, y finalmente, como decías, llegamos al privilegio de la unión. En 1423, Carlos III el Noble, el rey bueno, dice, ya está bien, vamos a poner aquí un poco de orden. Y entonces se acuerda por fin dotar de una sola normativa, una ordenanza, una bandera, un escudo. Se ordena edificar el ayuntamiento en la actual ubicación, es decir, en tierra de nadie, donde no había nada, era un barranco, y por fin llegamos a la paz de la ciudad, ¿no? Y desde entonces pues, va a hacer 589 años, el 8 de septiembre, que somos una ciudad. Sí, bueno, pues nos quedamos ahí, con la ciudad unida, 8 de septiembre, hace más de 589. Eso es, más de 500 años, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar ahí, hemos aprendido y escuchado atentamente, de verdad, Santiago Lesmes, estas historias, estas curiosidades que se recogen en su libro, que se titula exactamente Navarra, un reino de historias, que pueden tenerlo en su biblioteca, porque de verdad bueno, pues estamos aprendiendo mucho y si no lo tiene en la biblioteca, pues aquí nos lo va a contar, ¿eh? Santiago, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Te esperamos otro día. Encantado. ¿Qué historias nos vas a traer próximamente? No sé, podemos hablar Tú de Olite, eliges. podemos hablar de bandidos, Ajá. podemos hablar de lo que queráis. Perfecto. Bueno, pues podríamos hablar de Olite, así pues los olitenses están muy pendientes. Gracias, Santiago. Muy bien, gracias a ti. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a marchar a Estella y estuvimos, charlamos con uno de los responsables del organismo TEDER y vamos a hablar ahora de cómo ahorrar en tiempos de crisis, de cómo ahorrar en el recibo de la luz. Consejo número 1. Utilizar solo la luz necesaria, aprovechando al máximo la luz natural. La cantidad de luz que necesitamos. Tenemos la fortuna, digamos, o la desventaja de tener persianas, que en otros países no tienen. Aquí tenemos las persianas, entonces en verano voy a intentar bajarlas para que no me entre tanta luz, pero bueno, tengo que jugar un poco, oye, que no hay sol, voy a subirla para que entre la luz y no tener que encender las luces. Muchas veces que se utiliza la luz de manera mala, digamos. Consejo número 2. Optar por sistemas de alumbrado eficientes. Sí, eso es, digamos, las lámparas incandescentes ya toda la gente parece que bueno, aparte de que se están prohibiendo, parece que la gente se está concienciando de que era tirar un poco la energía. Mejor que las lámparas incandescentes están los halógenos, que son más eficientes, el tipo de luz es similar, digamos, y más o menos reduciríamos alrededor de un 50% la potencia entre un 33 y un 50% la potencia necesaria. Entonces, el consumo también, para la misma cantidad de luz. Luego, oye, si yo tengo una lámpara de 100 vatios y me vale con una de 60, pues bueno, en vez de un halógeno de 50 puedo utilizar uno de 40, es ajustar los niveles de iluminación. Consejo número 3. Elegir bombillas y aparatos de bajo consumo. Y luego tenemos el bajo consumo, digamos, la equivalencia más o menos de 100 vatios de incandescente a 20 vatios, un ahorro de un 80% para más o menos la misma cantidad de luz. Sí que hay sitios, digamos,
que igual se recomienda no poner bajo consumo en escaleras de viviendas, porque el estar encendiéndose, apagándose todo el día sí que puede acortar la vida útil. Hay equipos de todos modos de bajo consumo que sí que están preparados para esa cantidad de encendidos rápidos y apagados. Pero bueno, el bajo consumo en estancias donde vayamos a estar unas horas, bastante tiempo, es muy recomendable. Y luego tenemos también iluminación LED. Poco a poco vamos viendo, el problema es el precio, ¿no? Digamos. Entonces, en una vivienda que tampoco estamos tantas horas al día, no es lo mismo que una oficina o el alumbrado público, que son muchas horas, ¿no? En una vivienda, pues bueno, el LED todavía, digamos, no es rentable económicamente el ahorro que conlleva, porque las horas de encendido tampoco son tan altas. Pero bueno, poco a poco están bajando de precio, poco a poco va a ser la iluminación del futuro, el LED, para nivel doméstico, para industrial y para todo. Consejo número 4. Jugar con la subida y bajada de las persianas ayuda a mantener una temperatura estable dentro de la vivienda. Aparte de utilizar las persianas, que es lo que hemos comentado, que no solo es alumbrado, es también calefacción, porque podemos ahorrarnos dinero subiendo las persianas a la mañana cuando sale el sol, bajándolas por la noche porque por los vidrios, aunque estén bien aislados, pero bueno, siempre la persiana, hay persianas con poliestireno, entonces nos van a ayudar a guardar la energía dentro de la vivienda. En verano nos van a evitar que entre energía del exterior. Entonces las persianas, digamos, es un sistema manual, nos tenemos que concienciar, subirlas, bajarlas. Que no queremos hacerlo, bueno, pues ya sería el tema de domótica, ¿no? Pues persianas motorizadas, pero es algo que no nos va a costar nada más que un poco de esfuerzo nuestro y que nos puede ayudar a conseguir ahorros. Pues ahí vienen algunos consejos para evitar luego demasiados gastos al final de mes, que todos nos quejamos a veces, ¿no? Porque tenemos que pagar muchas facturas. Vamos a hablar del síndrome postvacacional. ¿A ustedes qué les parece? A veces uno dice, ya, esto, bueno, pues es una excusa para decir que estoy muy cansado, que en fin, que no puedo trabajar tanto después de las vacaciones, o qué hay de realidad, lo de la apatía, la irritabilidad, la falta de concentración después de unos cuantos días de asueto. ¿Qué de cierto en todo ello? Se lo preguntamos al psicólogo Santi Gastearena, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Realidad, ficción, quejas excesivas. ¿Qué es el síndrome postvacacional? ¿Qué es? Pues no sé, Amaya, la verdad que con esta presentación, ¿qué es? Yo creo que el síndrome postvacacional no existe como tal. No existe. No existe un síndrome postvacacional. Podemos hablar de un concepto, un sustantivo que es el estrés. Y al estrés le podemos añadir los calificativos que queramos. Puede ser un estrés porque se nos ha averiado el coche, un estrés por un atasco, un estrés por la pérdida de una relación, un estrés por la pérdida de un trabajo, un estrés por un cambio de situación social o de familiar, pero realmente un síndrome postvacacional no existe como tal. Es verdad que cada vez es más popular hablar del síndrome postvacacional con los síntomas que se le atribuyen, pero Amaya, realmente no existe un síndrome postvacacional. Bueno, pero los síntomas están ahí, ¿verdad? La melancolía, la apatía, la irritabilidad, el desasosiego, ¿eso qué es? Bueno, vamos a ver. Cuando mencionamos el síndrome postvacacional o cuando hacen referencia al mismo, hace referencia a una situación donde nos exigen a nosotros un esfuerzo. Hay una pequeña ruptura de nuestro equilibrio y nos exige una respuesta o un afrontamiento a esa situación nueva o que se viene repitiendo cada cierto tiempo. Es verdad que esa exigencia dependerá primero del volumen o de la magnitud de esa exigencia. Si es, vamos a preparar una oposición. Entendemos que la magnitud de una preparación de oposiciones es suficientemente importante y además de la magnitud de esa exigencia tiene que ver con los recursos personales que yo dispongo. Si yo tengo unos
amplísimos recursos personales para hacer ese afrontamiento, para preparar esa oposición, realmente no nos va a generar un desequilibrio, no nos va a generar esa ruptura o ese estrés. Ahora bien, cuando hay un desequilibrio, o bien porque los recursos sean insuficientes, o bien porque el problema sea muy grande, es cuando se producen esos síntomas. Esos síntomas que sí es verdad que tienen que ver una manifestación fisiológica, conductual, cognitiva, de pensamiento, y que tiene que ver pues con dormimos peor, podemos tener cefaleas, podemos tener a veces trastornos gastrointestinales, podemos tener, hay un amplio abanico de síntomas que sí es verdad que pueden aparecer cuando se nos exige ese cambio. Bueno, hemos preguntado a algunas personas si sienten esto del síndrome postvacacional, si les parece, bueno, pues una realidad o no es así. Luego enseguida lo vamos a ver, nuestra compañera Joana y Estarán ha estado en el centro de Pamplona y yo creo que ya está en disposición de ofrecernos esas conversaciones que ha mantenido con algunos trabajadores o desempleados, claro. Lo que voy a tener yo dentro de una semana. Yo creo que es un poco de mito, que es una excusa que se busca un poco la gente para, bueno, para remolonear cuando vuelve a trabajar sin más. Yo creo que hay bastante cuento ahí con eso. Pienso, no sé si es un mito, pero yo creo que es una especie de moda que se ha puesto recientemente. Hace unos años eso no existía. Buah, pues yo creo que lo más peor es el madrugar, el tener que estar 8 horas en el trabajo, el cansancio, la falta de concentración y un poco la depresión, ¿no?, después de haber estado de vacaciones. Lo que dicen que son los síntomas, pues cansancio, no adaptarse otra vez al ritmo de trabajo, añorar también lo que se ha pasado, etcétera. Pero eso ha sido siempre así, no ha habido nunca síndrome postvacacional. Lo que ha habido, pues ha sido, pues eso, echar en falta un poco el tiempo pasado de vacaciones y tal, pero... Pues bajón, principalmente. ¿Y algún que otro más? Pues desilusión de pensar que queda otro añito para que vuelvan las vacaciones. Hay estudios que dicen que el 65% de los españoles se deprimen cuando vuelve al trabajo. Hombre, estos datos lo que hacen es alarmarnos, ¿no? Si todos los españoles, si el 65% de españoles nos deprimimos al volver al trabajo, pues mal plan, ¿no? Qué mal trabajo tenemos que tener. Sí. Es verdad que, hombre, pues, es verdad que detrás de unos síntomas propios de la reanudación de la actividad laboral hay personas que por las circunstancias, por la vulnerabilidad o por sus circunstancias personales sí que pueden presentar un cuadro de tipo ansioso, de tipo depresivo, que se puede ver magnificado, exacerbado con la vuelta al trabajo. La vuelta al trabajo que tiene dos características. Una, qué tipo de trabajo desempeñamos, cuál es nuestra satisfacción y cómo somos nosotros para desempeñar ese trabajo, que son las dos variables importantes para que encontremos la satisfacción de lo que hacemos. Cada vez, desgraciadamente, encontramos más insatisfacción en el trabajo, motivado por los ritmos de trabajo, por las muchas exigencias y también un poco por esa cultura del ocio, esa cultura del menor esfuerzo. Efectivamente, ¿no? El deseo continuo de disfrutar, de pasarlo bien, en detrimento quizá de otros valores como puede ser el sacrificio o la entrega, ¿no?, en el ámbito laboral también. Hay profesiones en las que se puede observar, quizá si no existe un síndrome postvacacional, sí mayor dificultad a la hora de retomar esa actividad, profesiones más complicadas que sí que pueden generar, bueno, más estrés después de un tiempo de descanso. Hombre, las hay, todas aquellas profesiones que tienen que tener un contacto directo con el usuario, con el cliente, con el alumno, son profesiones que son altamente exigentes desde un punto de vista psicológico. Otro tipo de profesiones son aquellas en las cuales tú tienes poca capacidad de intervenir en tu trabajo, no puedes modificar tu ritmo de trabajo, no puedes modificar el resultado del mismo, son profesiones que favorecen la aparición de la insatisfacción. Bueno, ¿y qué hacer si surge, bueno, pues toda esta serie de síntomas, de sensaciones, de cierto desagrado? ¿Hay alguna pauta a seguir? ¿Cómo incorporarnos de forma paulatina al trabajo, a nuestro ritmo? ¿Qué hacer? No sé si se puede dar algún consejo. Bueno, yo creo que de alguna manera todos lo hacemos. Hemos estado de vacaciones, estamos volviendo a nuestro trabajo y todos de alguna manera nos empezamos a pensar en que el lunes tenemos que iniciar nuestro trabajo. Para ello, ¿qué es importante?
bueno, pues ir poco a poco reanudando las actividades que habitualmente durante el año hacemos. ¿Qué es importante? Regular nuestro horario. No puede ser que nos estemos acostando a las 4:30, a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, Sí. con los calores es más difícil dormir, pero si luego nos tenemos que levantar a las 6, a las 7 de la mañana, nos va a requerir un esfuerzo más grande. Tenemos que ir poco a poco adaptándonos a ello. Y tenemos que también dedicarle unos minutos a valorar o a pensar sobre nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, ver qué fuente o qué es lo que nos satisface de él, porque claro, el trabajo, entre otras cosas, nos permite disfrutar del ocio. Si no, contemos a los parados, es decir, ¿qué me satisface de mi trabajo y qué puedo hacer yo para que mi trabajo sea más agradable para mí y para mis compañeros? Claro. Bueno, quizá para evitar esa situación, creo que practicar deporte, comer bien, también es importante comer bien, ¿no? Por supuesto, somos lo que comemos de alguna forma, ¿no? Es decir, que practicar deporte yo creo que es una necesidad, yo siempre suelo decir, no tenemos más que un cuerpo para toda nuestra vida. Podemos tener novias, parejas, trabajos, podemos tener coches, pero físico tenemos uno, y si no lo cuidamos, mal vamos. Pero también habría que no darle demasiada importancia, ¿no? Ojalá, ojalá. Es verdad que son unos síntomas que aparecen, ¿por qué? Porque nos exige a nosotros un esfuerzo de adaptación. No es más que eso, es un esfuerzo de adaptación, que pasados 3, 4, 5 días eso se tiene que resolver. Si pasados esos días, 5, 6, 10 días, no se ha resuelto, es que posiblemente haya detrás un problema que sí que requiera otro tipo de dedicación. Efectivamente, esto nos puede ocurrir después de haber pasado una semana, 10 días, un mes de vacaciones o incluso hasta casi 3, como algún sector, ¿no?, profesional. Supongo que después de 2 meses o mes y medio de vacaciones, pues uno tiene que esforzarse más en retomar la actividad y le supone, bueno, pues quizá un desequilibrio mayor, ¿no? Sí. Hay la variable, no hay muchos que tengan 2 meses y medio de vacaciones, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver con el tipo de cómo te organizas las vacaciones. Es una vacación, una actividad muy pasiva o un ocio pasivo, pues lógicamente el esfuerzo va a ser mucho mayor. Si tú tienes unas vacaciones, un periodo de vacaciones activo, planificado, dinámico, posiblemente la incorporación sea menos violenta. Muy bien, bueno, nos quedamos con algunas de estas reflexiones que seguro a muchas personas que, como esa chica que hemos entrevistado, ¿no?, volvía la semana que viene al trabajo, probablemente le vengan fenomenal. Santi Gastelena, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, gracias a vosotros. Y por supuesto que volveremos a encontrarnos, ¿no? Agradecido. Ojalá, sea Muy así. bien. Ya saben que nuestro espacio dedicado a la psicología es uno de nuestros espacios estrella también en el programa ¿Quién me importas tú? En Navarra Televisión les estamos acompañando durante toda la tarde y ahora nos acompañan las noticias. Nuestro compañero Ricardo Beitia está ya preparado en el plató de informativos para contarnos qué es lo que ha sucedido en cada rincón de la comunidad foral. Ricardo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy hemos estado muy pendientes de un anuncio, el que ha hecho el endacari vasco Patxi López, para decir que las elecciones en Euskadi se adelantan. En la historia de una sociedad en la que la ciudadanía tiene la oportunidad de marcar el camino y el futuro para mucho tiempo. Creo que en Euskadi estamos en ese momento. Eskerrik asko. Con esas elecciones anticipadas, el 21 del próximo mes de octubre, a López no le van a ser favorables porque en principio las encuestas lo ponen en la oposición, o por lo menos a su partido. Es la gran cuestión de un día en materia política, que también viene acompañado de sucesos en la carretera. Hasta 8 heridos ha habido en las carreteras Navarra, un día de sobresaltos. En La Rasoña, por ejemplo, 6 personas han resultado heridas en un choque frontal entre 2 vehículos, y poco después, en el puerto de Mezquiriz, los 2 ocupantes de una motocicleta han sido trasladados también después de salirse de la carretera. Y 5 personas, como le decíamos, en total en ese primero de La Rosaña, junto con otro más que había quedado atrapado, más estos 2, son 8, como le decimos, 8 personas heridas hoy en 2 accidentes de tráfico. Tráfico que, por cierto, controla esta semana 2.000 tramos de carreteras en España, debido a que la velocidad suele ser la causa fundamental de los accidentes mortales. Bueno, pues hoy también hemos estado muy atentos a lo que ha dado de sí esta firma en el Gobierno entre el Ejecutivo y Mercadona, que va a contratar a las primeras 40 personas de un total de 800 en los próximos 5 años. Serán contratos fijos para el primer centro que se va a abrir en Ansoain, cuyas obras, como vemos, ya marchan y a buen ritmo. El Gobierno prevé
para esta convocatoria miles de solicitudes. Y el Tesoro Público ha colocado más de 4.500 millones en letras a 12 y 18 meses, con el interés más bajo de los últimos 3 meses. Pero es que Navarra, junto a Galicia y La Rioja, es la única comunidad que va a cumplir con el objetivo del déficit para las comunidades autónomas. Por cierto, el Ejecutivo Foral no cree que vaya a haber más ajustes este año. Se aleja la ola de calor y las noches se refrescan después de 3 días de auténtico bochorno, sobre todo por las noches. Ha sido complicado conciliar el sueño estos días atrás, así que hemos salido a la calle para ver cómo se las han ingeniado los navarros. Primero se duerme mal y luego cuando está amaneciendo, que es cuando ha bajado un poco la temperatura, es cuando mejor se duerme y es la hora de levantarse, desgraciadamente. Ventilador, mira, por ponerme el ventilador ronco. Y la temporada de otoño en Baluarte se ha abierto, se abre a finales del mes de septiembre, con la presencia de una de las grandes citas con la música clásica. El director Zubin Mehta acude a Pamplona con la orquesta Fiorentino, pero va a haber mucho más en los próximos meses otoñales. Mañana se ponen a la venta ya las entradas. Deportes, hemos estado atentos a Osasuna, que no pudo romper su gafe particular en el estreno liguero y cayó derrotado ante el Deportivo de La Coruña por 2-0. Una pérdida en el centro del campo permitió al conjunto gallego aproximarse al marco de Andrés Fernández con relativa facilidad. El cancerbero ayudó en este primer gol tras no atajar el balón. Con los 2 goles recibidos ayer por Osasuna en el primer envite de la temporada, a pesar de todo, dice el entrenador Mendilibar que no jugaron mal sus pupilos. Todo esto a las 8:30 en las noticias con Lucía Riaño. Hola Ricardo, muchísimas gracias por toda la información. Nos quedamos con todo lo que ha sucedido, ya saben, como bien dice nuestro compañero, a las 8:30 más noticias aquí en Navarra Televisión. Nosotros ya llegamos al final del programa, pero mañana sepan que tenemos, como siempre, una cita a partir de las 4, así que les esperamos con más contenidos. Adiós.